Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder nuevamente venir delante de tu presencia para pedirte, Señor, que hables a nuestra vida. No venimos pretendiendo que merecemos algo, sino acudiendo a ti, trayendo nuestra vida, entendiendo que somos muy necesitados y entendiendo que nada merecemos, pero clamamos a ti para que descienda sobre nosotros ese pan vivo, ese alimento que necesitamos para seguir, para continuar en este camino y para hacer lo que a ti te agrada, Señor, para combatir contra nuestros adversarios, contra nosotros mismos y poder a través de tu palabra recibir esa fortaleza, esa dirección, poder ver mejor, Señor. Que sea tu palabra cambiándonos, transformándonos y haciendo lo que con tu propósito, Señor, la has enviado, que no vuelva vacía. Pedimos tu bendición en el nombre glorioso de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén. Gracias a Dios que nos da el poder tener este tiempo. Les invito a abrir la palabra del Señor. Voy a dar lectura en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Segundo de Samuel, capítulo 6. Voy a dar lectura a algunos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Amén. La palabra del Señor nos habla acerca de este pasaje, el conmovedor episodio de Usa. Luego de la muerte de Samuel y Saúl, David fue proclamado rey y estableció su reinado en la ciudad de Jebús, a la que luego se le conoció como la ciudad de David. Más tarde sería Jerusalén.
En un tiempo también se le llamó Salem, y el arca de Dios se encontraba en Jearim. David ahora ya levantó a 330,000 hombres escogidos con la idea de llevar el arca a Jerusalén. Construyeron ellos un carro y colocaron allí el arca para transportarla. Y ese carro, dice, era guiado por 2 hombres. Ahío iba al frente y Usa iba en la retaguardia. La palabra del Señor nos muestra en este episodio la preocupación de Usa, ya que el camino no era bueno, y dice la palabra del Señor que los bueyes ahora, cuando llevaban esta carreta, este medio de transporte, dice que los bueyes tropezaban. Sin lugar a dudas que el arca sintió Usa que podía caer, que podía darse vuelta este carro, y él se acercó y con sus manos ahora trató de extenderlas para que el arca de Dios no se diera vuelta. Pero dice el versículo 7 que el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Sin lugar a dudas recordamos nosotros ese lugar tan especial donde en aquel tiempo habitaba Dios, esa arca del pacto. Y Usa, quizás con una muy buena intención, quiso con sus manos apoyar esa arca, como también podemos tomarlo de otra forma para ayudar. Pero no olvidemos que esa arca representaba la presencia de Dios misma. Por lo tanto, las manos de Usa estaban quizás para sostener a Dios, para ayudar a Dios. Y de esa manera quizás lo miró Dios mismo, porque dice que el furor de Jehová se encendió y Dios lo hirió en ese lugar y cayó allí muerto junto al arca. Miramos ahora a David entristecido y lleno de temor, pensando en que Dios se había enojado por esto y David no quiso traer el arca de Dios a la ciudad, sino dice la palabra del Señor que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo, y permaneció allí el arca por 3 meses. La enseñanza que sacamos de esta lección, podemos nosotros mirar que Dios hace su voluntad, que Él hace como Él quiere, y que nosotros no podemos interferir en las cosas gloriosas de Dios. Miramos como mucho tiempo atrás Moisés quiso también tener una seguridad que Dios iría con él, que Dios estaría con él, y en una prueba que pidió a Dios allá en el monte le dijo que él quería ver la gloria de Dios. Pero Dios le dio a conocer a Moisés que era difícil, imposible que el hombre le viera cara a cara. Y dice que Dios solamente permitió
que Moisés viera a sus espaldas. Allí hizo una hendidura en la peña donde fue metido Moisés cuando Dios pasaba. Grande es el poder de Dios. Dios en su bondad y misericordia, en su presencia, en la esencia misma de su naturaleza, es muy difícil que el hombre pueda acercarse a Él, pueda tratar de compararlo con otro ser humano. La presencia de Dios es gloriosa. La Biblia nos muestra ahora este episodio en donde Usa cae allí fulminado después de tratar de poner sus manos en el arca de Dios. En algún momento nosotros vemos que también hay un pensamiento humano en las cosas de Dios. Sin lugar a dudas, hay un cambio glorioso, grande, puesto que Dios ahora dice que ya no habitará más en un lugar físico, sino que ahora habitaría en el corazón del hombre. Ese es el altar de Dios. Pero también hoy nos faltan hombres como Usa que quieren ayudar a Dios, que quieren meter sus manos y muchas veces sin darse cuenta están tratando de impedir que se glorifique el poder genuino de Dios. Hemos encontrado en el tiempo actual cómo las personas quizás dan a conocer cuál es su percepción, cuál es su pensamiento en relación a la presencia de Dios. Y al parecer, Dios necesita nuestra ayuda. Dios necesita que nosotros metamos nuestras manos para afirmar posiblemente el ministerio, la iglesia misma, o lo que Dios pueda realizar en este mundo. Y hay muchos intentando meter sus manos para tratar de ayudar a Dios. Pero la palabra del Señor nos muestra que Dios es soberano y que Él hace como Él quiere y que Él no necesita de nosotros, no necesita de nuestra intervención, sino que Él necesita que nosotros nos entreguemos, nos humillemos, pongamos a sus pies nuestra voluntad para que Él nos use como instrumentos. Pero la labor es de Dios. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él sanó a los hombres tocándolos con sus manos o quizás a la orden de su voz. Algo tan glorioso como también la virtud que salió sobre sus vestidos para sanar a una mujer que vino a Él muy necesitada. Quizás miramos hoy en día la participación humana en tantos diferentes lugares, en diferentes formas, como para tratar de hacer lo que Dios es el único que puede hacerlo, pero nosotros muchas veces en la intervención que hacemos queremos ayudarle a Él. Recuerdo una experiencia cuando me encontraba en una reunión muy importante con muchos pastores y hermanos. Recuerdo que en ese gran templo donde nos encontrábamos, desarrollándose la reunión, vino algo de arriba que me hizo sentir
que una presencia extraña estaba entrando al templo. Sentí como una cortina que comenzaba a cerrarse desde la puerta hasta llegar al altar. Y en ese instante fui tomado por el Espíritu de Dios y fui llevado allá al centro, al balaustro donde había entrado una mujer, y sentía dentro de mí, a través del Espíritu, que había allí un espíritu de hechicería. Dios había tomado de otro lugar del templo a otro de sus hijos y entendía a través del Espíritu Santo que Dios nos había llamado para poner nuestras manos y reprender toda obra de mal que venía a través de aquella mujer. Pero en ese mismo instante el ambiente cambió. Muchas personas se levantaron y entendía a través del Espíritu Santo que vino una confusión, un alboroto humano, en donde muchos vinieron. El mismo predicador comenzó a hablar en voz alta, a gritar, y quizás toda la congregación se transformó. Sentía como muchas personas estaban gritando, estaban tratando de reprender a aquella mujer que había entrado, y escuchaba a través del Espíritu la carcajada de Satanás, el diablo, y una voz que decía: todos contra mí solo. Esa voz venía de aquella mujer que estaba allí al frente: todos contra mí solo. Y en ese instante sentí a través del Espíritu que debía de salir de allí. Aquel compañero que Dios había llamado también, nos alejamos de ese lugar porque se había apoderado de la congregación una confusión muy grande. ¿Cuántas veces Dios quiere hacer cosas gloriosas? ¿Cuántas veces Dios quiere manifestar su amor, libertando, sanando, haciendo cosas gloriosas? Pero no faltan los USA que miran con sus ojos humanos y que muchas veces también quieren participar, muchas veces también quieren sentirse ocupados como instrumentos para meter sus manos. Satanás, el diablo, es un enemigo vencido. Dios no necesita de cientos de personas para ir en contra de un espíritu inmundo. Dios puede levantar a un niño, a un joven, a una señorita, para ir y reprender alguna obra del mal. Dios puede usar a quien Él quiere y no se necesitan gritos, ni golpes, ni gargantas que se están destruyendo, porque Dios no es sordo. Él escucha nuestra voz, aunque sea quizás en un tono muy bajo. La palabra del Señor nos dice que hay un Dios que tiene poder para escuchar esa voz. Podemos nosotros pensar que Dios ya no tiene ese poder para poder escuchar cuando nosotros hablamos. Dice el libro de los Salmos, Salmo 139, versículo 4: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Dios escucha
porque su oído está atento. Isaías dice en el capítulo 59, versículo 1, he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Dice en otras versiones, ni se ha agravado su oído. Su oído es un oído que puede oír las palabras, aunque salgan como susurro de nuestros labios, o aún nuestros pensamientos, puesto que Dios es un Dios omnipresente, omnisciente. Y si dice su palabra que antes de que salgan las palabras de nuestra boca, Él las conoce. Cuando nosotros oramos, clamamos a Dios para que Él dé liberación a algún oprimido por el diablo, no necesitamos gritarle a Dios. No necesitamos que hayan escándalos tratando de ayudar a Dios con un show para que Satanás, el diablo, salga de aquel lugar. No es así. La palabra del Señor nos dice allí en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Encontramos a Jesús cuando Él se presenta allí en Gadara. Jesús fue allí a la ribera opuesta a Galilea. Y cuando llegó a ese lugar con sus discípulos, le sale al encuentro un endemoniado. Jesús no necesitó gritar, no necesitó decir quién era Él, no tuvo que hacer una presentación, no tuvieron que explicarle al endemoniado quién era el que estaba pisando ese lugar, sino que aquel corrió para tratar de ir en contra del que había llegado, pero sin que nadie dijera una sola palabra, cayó a los pies de Jesús, gritando y diciendo, ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Dice el versículo 28, exclamó a gran voz. Sí, Satanás el diablo sí puede levantar la voz en una forma escandalosa, para dar a conocer quizás a través del miedo o del escándalo quién es el que está reinando allí en ese cuerpo, pero no así Dios. Dios puede presentarse en el fuego, en el trueno, en el relámpago, pero también puede hacerlo en el silbido suave y apacible. ¿Estaremos tratando de ayudar a Dios? ¿Estaremos tratando de dar a conocer la autoridad de Dios a través de los gritos, a través de los golpes en el púlpito? O quizás gritándole a una persona oprimida, que a través de esos gritos puedan entender que Dios tiene poder. Una sola palabra. Así fue como le dijo aquel soldado romano. No necesita Jesús venir a mi casa. Yo no soy digno de que Él entre aquí. Pero si Él allá donde está, aleluya, donde se encuentra ya Jesús, y Él dice su palabra solamente, mi siervo aquí será sano. Muestras gloriosas del poder de Dios. No necesitamos tanto alboroto, no necesitamos tanto escándalo,
No necesitamos mostrarnos, no necesitamos meter nuestras manos. Dios tiene poder para hacer cosas gloriosas sin nuestra participación. Solamente en el nombre de Jesús, obedeciendo su Espíritu, dice, y pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miramos como a través de esta enseñanza, de este episodio triste de Uza, cuando cayó fulminado por el poder de Dios, miramos que hay un Dios que es celoso y que Él no quiere en ningún momento que dudemos. Él está en control. Él puede sanar. Él puede libertar. Muchas veces oramos por el enfermo, le ungimos. No pasa 1 minuto, 2 minutos, volvemos a ungirlo. Volvemos a orar por él. ¿Acaso Dios no escuchó? Que venga otro, que ponga las manos sobre el enfermo, como echando suerte, ¿quién va a ser el que va a sanarlo? No dice Dios que hay tiempo para todas las cosas. Actuamos y queremos que Dios se mueva a nuestra palabra, pero es su voluntad la que se va a hacer. Hay que esperar en Dios, hay que esperar en Él. ¿Podremos cambiar nosotros alguna cosa? ¿Podremos, por más que lo que nosotros podemos hacer un cambio en lo que Dios tiene establecido? Cuando Jesús dice al Padre, mas hágase tu voluntad y no la mía. Entendiendo que a pesar del trago amargo que él iba a tomar, pedía por sobre todas las cosas que se hiciera la voluntad de Dios. Y esto es lo que el Señor nos enseña. Él quiere salvar a los perdidos, Él quiere sanar a los enfermos, Él quiere hacer cosas gloriosas. Él quiere derramar de su poder para traernos a nosotros un nuevo avivamiento. Pero tenemos una confusión en nuestra mente, en nuestro corazón. Y queremos meter nuestras manos. Al parecer, la manera de Dios es muy anticuada. Pero en el Señor que no estés metiendo tus manos, que no estés trayendo programas nuevos, ideas modernas, cuando es necesario dar lugar al Espíritu de Dios. Dios hace como Él quiere. Y tenemos nosotros que someternos a esa voluntad de Dios y poder obedecer cuando el Espíritu Santo nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Somos instrumentos en las manos del Señor. Jesús, cuando Él sanó, quizás a diferentes ciegos, alguno le habló, quizás a otro se acercó a Él, y a otros con su saliva hizo un barro y la puso sobre sus ojos. Dios hace como Él quiere. Muchas veces el adversario se burla de la iglesia del Señor.
porque confundidos muchas veces, los que se consideran instrumentos en las manos de Dios, o aquellos profetas que hablan muchas veces diciendo Dios dice esto, Dios dice esto otro, pero están tratando de meter sus manos en donde Dios no les ha llamado. Dependamos de Dios. Él es soberano, Él es suficiente y Él es el único que puede hacer lo que nosotros erróneamente queremos hacer. ¿Cuántos habrán hoy tratando de comprar, de tener también esa autoridad, ese poder, como los discípulos del Señor recibieron algunos que ofrecieron dinero para tener esa virtud? Oh, mis amados, no necesitamos que los púlpitos de nuestras iglesias estén aquellos que usan su capacidad humana, quizás hablándonos primeramente de sus títulos, de sus estudios. No necesitamos esto en estos días, sino que necesitamos hombres y mujeres llenos de virtud del cielo. Los enfermos vienen y se van enfermos. Los tristes, los angustiados vienen buscando un cambio y se van confundidos. Dios nos ayude para no meter más nuestras manos. Oh Dios de los cielos, líbranos. Líbranos, Señor, de meter nuestras manos, de equivocadamente presentarnos frente a otros como más espirituales, de comenzar a hablar según nuestra mente lenguas celestiales que no son otra cosa más que lenguas humanas. Ayúdanos, Dios de los cielos, para amar lo auténtico, la presencia real de tu Espíritu Santo, que no es un parar de pelo ni un escalofrío, sino ríos de agua viva que fluyen por nuestro interior. Ayúdanos a ir allí al suelo con nuestra frente pegada para clamar a ti, para que seamos usados en tu nombre y que todo lo que se haga en tu iglesia sea guiado por el Espíritu Santo. Pedimos esto, mi Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.